Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo, del cual yo tengo que decir que, independiente de lo que digan las autoridades del país, yo sí creo en las vacunas, yo sí creo en los cubrebocas, aunque me voy a retirar el que tengo porque mis compañeros del canal están a distancia prudente, pero también lo quiero usar porque quiero decir que esto de cubrir el mensaje es algo que recientemente le ocurrió de otra manera a Salman Rushdie, y yo quiero decir que viva la libertad de expresar las opiniones que sean. Lo digo a título personal. Y quitándome la mascarilla, debo decir que estoy muy complacido de que se reúnan los dos extremos de la mar Oceana, del Océano Atlántico, que era más corto que lo que don Cristóbal Colón pensaba, porque él pensaba que a un lado estaba Holanda, que es el país del cual una de nuestra invitada, Jorien Muser, tiene como país de nacionalidad y sospecho que de nacimiento, y al otro lado estaba el oriente, quiero decir Cathay, que era la forma en que se referían a China, y resulta que se les atravesó en primer lugar las Antillas, y hay la más grande de las Antillas es Cuba, donde don Horacio Chamizo nació, con ese mensaje transatlántico quiero decir que Costa Rica se benefició enormemente, la Universidad de Costa Rica también, con la venida a este país que han engrandecido ambos colegas. Jorien podría decir, este Vargas se está atribuyendo conocimientos de disciplinas de salud que no les corresponden, y el doctor Chamizo estaría pensando que de dónde cree que es geógrafo, y no soy ninguna de esas cosas, pero sí he aprendido junto a ellos, especialmente junto a Jorien, muchas cosas sobre los procedimientos asociados con los sistemas de salud, y tuve el privilegio de ser compañero del tribunal con don Horacio de la espléndida presentación de tesis en el doctorado de políticas públicas y alguna otra cosa que no me acuerdo cómo se llama, que donde la doctoranda Jorien Muser se tituló. Ellos, mediante la editorial de la Universidad de Costa Rica, han presentado este espléndido libro, muy bien tratado editorialmente, y como todas las cosas que hace la editorial de la Universidad de Costa Rica. Y yo no sé si don Horacio quiere empezar a referirse a el contenido del libro. Por favor, don Horacio. Sí, bueno, un saludo para los televidentes y seguidores del programa, refiriéndome al
al libro que se está presentando sobre gobernanza del sector salud, quería decirles en primer lugar que el libro pues, es un punto de vista un valioso material que recoge la historia en buena medida del sector salud, pero sobre todo de la relación entre nuestro Ministerio de Salud y nuestra Caja Costarricense de Seguro Social. A partir del siglo anterior, desde que comienza a edificarse el sistema de salud costarricense, hasta el año 2010, estableciendo una periodización de todo este tiempo que ha pasado, de cómo ha sido la relación entre esas dos importantes instituciones que son baluartes del sector salud de nuestro sistema de salud. Y de esa relación depende fundamentalmente el cumplimiento de un derecho instituido, que es el derecho a la salud. Y bueno, pues eso hace al libro gran interés, ¿verdad? Porque nos permite ir identificando a lo largo del tiempo una serie de hitos históricos que se conjugan de cierta forma para explicar en qué estado estamos de las reformas del sector salud en Costa Rica hasta el año 2010. Doña Yorín, ¿quiere usted continuar con lo dicho por don Horacio? Y corríjame, a mí me gusta más el concepto de derecho a la atención de la salud, porque me parece que el derecho a la salud sería que a mí no me duela la pierna izquierda cuando camino, donde tengo una pequeña cosa, y si tuviera derecho a la salud, tendría derecho a que no me duela. Pero si tengo derecho a la atención de la salud, me daría la oportunidad de ir a que me atiendan y me digan que un anciano como yo ya no vale la pena atenderlo, o que no es curable, pero me parece, a mí me gusta ese término, y entonces, doña Yorín, ¿qué le parece esa afirmación mía, que yo sé que todos los colegas suyos y nuestros les gusta más la expresión que usó don Horacio y no la mía? Pero por favor, doña Yorín. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio, don Rafael, el Canal 15, y muchas gracias por todo el apoyo que siempre me ha dado para poder integrarme un poquito en este país. Con respecto al derecho a la salud, es un tema bien amplio, bien interesante. Primero, para decir que las Naciones Unidas tienen todo una documentación y acuerdos internacionales hablando del derecho a la salud en términos generales. Esto incluye también las cosas que no directamente son el resultado de servicios de salud, por ejemplo, como un aire sano, el agua sana, ¿no? La comida sana y todas esas cosas. O sea, es más intersectorial este concepto del derecho a la salud, que en Costa Rica el derecho a la vida sí está en la Constitución, pero el derecho a los servicios de salud no está en la Constitución, está pues en la ley, pero no está en la Constitución. La idea es de incluir o elevar el derecho a la salud a nivel constitucional. Sinceramente, no lo he inventado yo. Eso viene del doctor Juan Jaramillo, que en su libro de 1994 escribió de que era importante, o que él propuso, ¿verdad?, elevar el derecho a la salud a nivel constitucional. Lo dice de esta forma: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud que el Estado toma para dar esta protección a todos los ciudadanos. Entonces, en este sentido, usted tiene toda la razón. Él habla también de acceso a los servicios de salud. Pero claro, eso puede ser muy amplio, ¿no? O sea, falta definir cuáles son los servicios de salud.
qué es lo que forma parte de todo este paquete que el Estado puede ofrecer. Pero yo digo, relacionándonos a lo que dice Naciones Unidas, es un concepto muy amplio, o sea, de la sociedad, para decirlo así. Doña Llorín. Entonces, perdón. Sí, le quería, porque el tiempo corre, quería pedirle si se refiere un poco a cómo usted fue hilvanando esa mirada atenta y cuidadosa de cómo se fueron alineando las instituciones y la prestación y las prestaciones en la salud, que posiblemente tanto don Horacio como usted estarían de acuerdo conmigo en que para este país, que era un país pobre y tropical cuando yo nací, tiene un nivel de prestación bastante exitoso, y nos quedan 2 minutos de este primer segmento. Bueno, sí, el sistema de salud costarricense es famoso y justamente famoso a nivel mundial como uno de los mejores, por lo menos en América Latina, ¿no? Sino en el mundo, y más para un país de ingresos medianos, ¿no? O sea, no es un país rico. Todo el hilo viene de los actores propiamente. Yo hice entrevistas y yo busqué en las bibliotecas y en las bibliotecas de las instituciones, los archivos, etcétera, etcétera, buscando información original de todos los periodos que eran importantes, porque los mismos informantes que yo entrevisté me dijeron, para entender la reforma de los 90, usted tiene que volver a la reforma de los 70. Y cuando comencé a hablar de la reforma de los 70, me dijeron, pero usted tiene que volver a los años 40. Entonces, el hilo nació con toda la información que me estaba llegando cuando yo quería tratar y entender un poco cómo se hizo este sector, esta interrelación entre el Ministerio de la Caja. Entonces, lo que sale en el libro no es nada que yo invento, sino son literalmente las palabras de los propios actores que eran parte del proceso. De eso hablaremos, don Horacio y doña Llorín, una vez que el canal nos invite a regresar. Continuamos, amigas y amigos, con los autores de Gobernanza del Sector Salud Costarricense Post-Reforma, y quería preguntarle al profesor Chamizo de la metodología que para mí fue muy novedosa y muy creativa de doña Llorín en su tesis doctoral con el método de informantes. ¿Es eso frecuente en los trabajos que sus alumnos y sus colegas usan? Me refiero al método de informantes. Sí, claro, por supuesto. Hay una selección, una definición de unos criterios de selección para admitir informantes en esta investigación, bueno, y en todas las investigaciones que se hacen desde un procedimiento inductivo. Y en este caso de esta investigación, pues se definieron y se buscaron informantes que habrían estado a lo largo de este proceso, por lo menos en esta última etapa de las reformas de salud en Costa Rica. Estos a su vez fueron remitiendo a otros informantes y esta información se fue validando también con documentos que se fueron encontrando en las bibliotecas, en los archivos, el marco legal, el marco normativo también que es la estructura, la arquitectura del sistema de salud costarricense, y con toda esta información se fue construyendo ese proceso histórico o reconstruyendo ese proceso histórico hasta el año 2010. Por supuesto, siempre hay un referente teórico, y el referente teórico que nos da una posición frente a la realidad, en este caso, es el neoinstitucionalismo, sobre todo en su vertiente histórica y en su vertiente normativa,
y la teoría de la gobernanza sistémica. ¿Por qué así? Porque se supone, y eso es una tesis que se defiende a lo largo de todo el libro que se presenta, se supone que las reformas del sector salud en Costa Rica se deben haber detenido o ralentizado a inicios de este siglo, es decir, sobre el año 2004. Y eso es porque aparecen toda una serie de actores a finales del siglo pasado y durante todo este tiempo también han persistido, que necesitan ser dirigidos, en este caso por el representante del gobierno, que es el Ministerio de Salud, que tiene que ejercer una rectoría, pero también tiene que ejercer un liderazgo y una gobernanza en este sector salud que cada vez es más amplio, donde no solo hay proveedores de servicios de salud del Estado, como es la Caja Costarricense de Seguro Social, sino también hay participantes privados que tienen sus intereses, que deben ser alineados al interés general. Entonces, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el papel que ha desempeñado el Estado costarricense, el gobierno, representado por el Ministerio de Salud a lo largo de todos estos años y sobre todo en la última fase de la reforma, para dirigir esa constelación de actores o intereses diversos y a veces en circunstancias en las que no son muy favorables? Explicaba la compañera Yorín que no tenemos a nivel constitucional el derecho a la atención en salud. Se habla del derecho que el Estado tiene que proveer el bienestar, pero no se menciona la palabra explícitamente de salud, ¿verdad? ¿Cómo se logra, digamos, articular la gestión que hace la Caja Costarricense de Seguro Social, que es una institución autónoma, frente a los intereses que tiene el Estado costarricense en función de su plan de desarrollo, en función de las políticas de salud que responden al interés de los costarricenses que han elegido al gobierno? Entonces, esa es una pregunta que para poder ser respondida hay que remitirse a elementos de carácter teórico que en la teoría de gobernanza sistémica queda bien claro que tiene que haber una intención bien definida de trabajar de manera coordinada, debe haber una integralidad, es decir, deben estar convocados los actores que correspondan, ¿no? Y si esto no se produce, si no hay esa intencionalidad y no hay esa integralidad, pues entonces probablemente no se alcancen objetivos de tener relaciones de calidad, que son las que determinan que unas reformas se puedan llevar a cabo, ¿verdad? Entonces nosotros concluimos que no hay una gobernanza sistémica, que en las políticas públicas enfocadas en derechos debe existir, que deben trabajar coordinadamente de manera intersectorial, que si no se cumplen ciertos principios, no se define una plantilla normativa de lo que es necesario hacer y lo que es correcto hacer por parte de los actores, por ejemplo, ¿verdad? No se definen las normas suficientes para que puedan haber relaciones entre ellos y hay actores que por voluntad propia puedan separarse de ese trabajo conjunto, de ese trabajo intersectorial, pues entonces no se alcanzan los objetivos y las metas de la reforma del sector salud. Doña Yorín, ¿qué aspectos siente usted que escribiendo su tesis doctoral y siendo coautora de este libro aprendió, que le sorprendieron, digamos que al inicio de sus, digamos, cuando nos conocimos creo que fue en el Centro Centroamericano de Población, qué cosas en ese momento usted no percibía sobre el sistema costarricense y ahora las tiene muy claritas, doña Yorín? Yorín. Don Horacio, le voy a hacer una pregunta más al profesor que al autor.
Obviamente usted conoce, porque es ampliamente conocido en la literatura, las características de los sistemas europeos de salud. Usted conoce el propio y exitosísimo sistema de salud de su país natal y conoce las características del de Costa Rica, que en sus ideas, en su desarrollo previo, usted caracterizó. ¿Qué podría usted decir de esa comparación a tres que le estoy sugiriendo? Sí, son sistemas de salud diferentes. Los sistemas de salud son muy importantes porque son los que llevan a cabo las metas políticas en el sector salud, que es lo que el pueblo de Costa Rica quiere alcanzar en salud, es el sistema de salud el que lo implementa. Y la arquitectura del sistema de salud es muy influyente en la posibilidad de alcanzar esos resultados. Y sí, usted tiene toda la razón, el sistema costarricense es un sistema que se distingue, es un sistema de seguro social, que está anclado en la idea de la universalidad, y eso fue algo que ha definido la reforma a lo largo de todo este tiempo, extender los servicios de salud hacia todas los costarricenses, y que estos servicios de salud sean unos servicios de salud con un abordaje integral de la salud. Es decir, que no solo sean la curación o la rehabilitación, sino también sean la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. El sistema de salud costarricense así está diseñado, así está planteado. Sin embargo, Horacio, déjeme repreguntarle, ese es el sistema costarricense. Ahora, corríjame en lo que voy a decir. Yo interpretaría que el sistema cubano no tiene caja y ministerio porque solo tiene una entidad. Entonces, la universalidad y la integralidad se dan porque no puede ser de otra manera. En cambio, en el caso de Europa, me refiero a Holanda, básicamente hay unos prestadores desagregados de los servicios, hay unos pagadores desintegrados y de alguna manera todo lo revuelve el propio Ministerio de Salud con el comillas agravante de que la Unión Europea también mete la cuchara en todo ese proceso. Entonces hay dos generales y muchos soldados proveyendo. Corríjame en qué parte me equivoqué. No, está correcto, es decir, hay que decir que son sistemas de muchos actores, es compleja, en este caso la dirección, la orientación de ese sistema hacia el logro de objetivos. Por ejemplo, en el caso de un sistema basado en un modelo de Estado, vamos a decir, el que tenía Costa Rica a mediados del siglo anterior, es muy diferente al modelo de Estado que tenemos hoy día, ¿verdad? Antes, esa idea de que el gobierno estaba vamos a decir, las decisiones políticas a un nivel y la implementación a otro nivel, y que había un solo actor que tenía que acatar las decisiones de esa cultura política y llevarlas a la práctica. Eso cambió completamente en Costa Rica y en Europa también eso ha cambiado. No es el caso de Cuba, por ejemplo. Cuba sigue existiendo un modelo de administración burocrática, hay una división de funciones de financiación o de prestación de un servicio, porque eso corresponde a un diseño, digamos, en ese país, digamos, para administrar, digamos, la realidad, ¿verdad?, de las políticas públicas. En el caso costarricense no, eso cambió, y eso es precisamente uno de los elementos que nosotros estamos resaltando en el libro, que cambió el contexto, ¿verdad? Entraron nuevos actores, se hizo un sector salud complejo, donde ahora el Estado y el gobierno no están encima, sino que están formando parte de esa constelación de actores y tienen que interactuar con todos ellos con liderazgo y capacidad de conducción, hacer una gobernanza que integre a todos y los ponga a trabajar armónicamente, ¿verdad? Y eso es complicado, y eso es lo que no ha estado bien diseñado en Costa Rica. ¿De qué manera se va a hacer eso? Quiero aprovechar la oportunidad para invitar a las amigas y amigos a que vayan al sistema de publicaciones de la Universidad de Costa Rica,
tanto en línea como físico aquí en el campus Rodrigo Facio, para que puedan adquirir el libro y los felicitamos a ambos por esta importante y espléndida contribución, y a las amigas y amigos los invitamos para que se mantengan con los estupendos programas de 15 UCR. Felicitaciones y muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Thank you.